Ok, ya está grabando. Sí, ya está grabando. Bien, sí, bueno, precisamente hablando, voy a sacar la pantalla, permítanme. Hablando de esta transformación lineal F, que le hemos dicho F, de R2 eh, en R3, ¿sí? Que sí ven bien la pantalla, sí la pueden ver con claridad. Sí. Ah, ok, perfecto. Aquí tengo X, y mando a X, Y, 0, ¿verdad? Esto, bueno, ya es abre sumas y saca escalares, ya sabemos. Y eso es un ejemplo. Y además, bueno, además de que tiene esta peculiaridad de que abre sumas y saca escalares, esta F, también vimos que manda el 0 al 0, ¿verdad? Del 0 de R2 al 0 de R3. Y además de eso, eh, si un vector XY, X, Y de R2 va a caer al 0 de R3, es porque ese vector, necesariamente, el vector de R2, es el 0, ¿verdad? O sea, F lo que hace es mandar solamente el 0 al 0 y solamente el 0 al 0, ¿verdad? Bueno, más o menos así lo podríamos decir, ¿verdad? Desde luego podríamos tomar, digamos, vamos a llamarle fíjense, bueno, a ver, voy a poner F1 para que se hagan para tratar de hacer un poquito más amplio esto. Aquí tenemos R y tenemos R2, ¿vale? Entonces, aquí, a ver, aquí puedo meter a X, pongo aquí a una X, la podría yo, por ejemplo, mandar a X, 0, ¿verdad? Es una función, ¿ok? Entonces, a ver, la pregunta es, ¿R es un espacio vectorial real? R2 es un espacio vectorial real, ¿verdad? R3 también. ¿Es R un espacio vectorial real? ¿Qué opinan? ¿Qué sugieren? ¿Sí será R un espacio vectorial real? Bueno, responder esta pregunta significaría volver a checar los axiomas que definen a R, los que pusimos, los axiomas que trabajamos al principio de suma y multiplicación, y compararlos con los axiomas de un espacio vectorial general y ver si R sirve, R con la suma y el producto, la suma y la multiplicación de reales, podría servir o podría ser un ejemplo más de espacio vectorial real, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí ¿es R un espacio vectorial real? Y en caso de serlo, ¿será F1 una transformación lineal? En caso de serlo, en caso de que R sea un espacio vectorial, eh, ¿será F1 una transformación lineal? ¿Sí me doy a entender? Sí es claro lo que pregunto, sí se entiende, comprenden, se hacen una idea de qué es lo que tendrían que checar para responder si R es un espacio vectorial real, y en caso de que concluyan eso, se comprende qué es lo que tendrían que checar para ver si F1, esta F1 que estoy escribiendo, que acabo de escribir aquí, que ustedes están viendo, es una transformación lineal de dominio el espacio, entre comillas, el espacio vectorial R, y codominio, sí, el espacio vectorial R2. O sea, tendrían, fíjense, una vez que lleguen,
si checan, si concluyen que R es un espacio vectorial, entonces ya tendría sentido preguntarse si F1 es una transformación lineal, porque las transformaciones lineales solo trabajan entre espacios vectoriales, ¿sí? Si una función tiene por dominio algo que no es un espacio vectorial y por codominio algo que es un espacio vectorial, no es una transformación lineal, a menos que al dominio le asigne una estructura de espacio vectorial y entonces dicha función satisfaga estas dos condiciones, abrir sumas y sacar escalares, ¿sale? Entonces, en tanto, si R no es un espacio vectorial, si a R no le pueden asignar una estructura de espacio vectorial, pues definitivamente no tiene sentido preguntarse si F1 es una transformación lineal. ¿Queda claro esto? Si no queda claro, por favor, díganme, ¿no? Escriban o abran su micrófono. Bueno, ¿por qué escribí esta F1? Precisamente para luego, a continuación, escribir esta F2. Quizás ya se están imaginando qué es lo que quiero hacer. Ahora, de R2 a R3, ¿verdad? De R2 a R3. Y aquí, ¿qué es lo que hago? A un X, Y, lo mando, ya saben, a X, Y, 0, ¿verdad? Esta sí es una transformación lineal, ¿verdad? Y R2 y R3 son espacios vectoriales. Entonces, como que para que las cosas salgan bonitas, bueno, a ver, luego podría aquí poner una F3 que vaya de R3, R4, y aquí a este X, Y, Z, mandarlo a dónde? A X, Y, Z, 0, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Ahora, R4 es un espacio vectorial. Bueno, uno podría decir, bueno, habría que checar todas las propiedades, ¿verdad? Pero igual, si ustedes ya probaron que los Rn son espacios vectoriales reales, o sea, que R elevado a la n es un espacio vectorial, entonces de inmediato se sabe que R4, R5, R6 son espacios vectoriales, ¿verdad? Luego uno podría entonces preguntarse si F2, F3 son transformaciones lineales, ¿cierto? Y será cierto que cada una de estas manda al cero, el 0 al 0 y solo el 0 al 0 y ya. Ajá. O sea que si un vector, por ejemplo, que si un vector de R3 va a caer al 0 de R4, entonces que ese vector de R3 sea el 0, 0, 0, ¿sí? Esa sería la pregunta. Bueno, en general, uno podría entonces tomar la función, en principio, función f subíndice n de Rn menos 1 a Rn y aquí a un elemento de la forma x1, bla, 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 xn menos 1, mandarlo a x1, bla, 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 bla. Voy a borrar aquí para que sea claro, para que no alcance el espacio, coma xn menos 1, coma, perdón, 0, ¿sí? Ahí está, es esta transformación lineal. Bueno, la pregunta ¿es esta Fn una transformación lineal? ¿Será una transformación lineal inyectiva? Acuérdense que habíamos dicho que las inyectivas son aquellas que mandan el 0 al 0 y que solo mandan el 0 al 0, ¿verdad? Esas son las que llamamos inyectivas. Y no es nada más porque así les queremos llamar, sino que se puede demostrar que las transformaciones lineales que mandan del 0 al 0 y que solo mandan del 0 al 0 son precisamente vistas como funciones inyectivas, ¿sí? O sea que son 1 a 1, ¿verdad? Ok, entonces aquí hay, pues, por eso les decía que en caso de que todas las preguntas que he hecho hasta aquí las podamos responder de manera positiva, tenemos un montonal de transformaciones lineales, un montonal de ejemplos de transformaciones lineales, ¿verdad? Sí, Mónica, te escucho o te leo.
Mi pregunta es que si ya di la definición de transformación lineal y si ya la podría volver a repetir, por favor. Ah, claro que sí, claro que sí. La idea es verificar, ¿será cierto? A ver, lo voy a poner aquí. ¿Será cierto que, a ver, ¿dónde lo pongo? Acá. Lo escribo a continuación. ¿Será cierto que para cada n en los naturales, mm, sí, para cada n en los naturales, aquí, bueno, no vamos a pensar que los naturales tienen el cero, vamos a pensar que empieza desde el uno. La respectiva función Fn es lineal, pues es lineal o una transformación lineal, ¿verdad? Es decir, le voy a poner es lineal y cuando si pregunto si es lineal, es una transformación lineal, pero para no poner ya transformación lineal, vamos a poner es lineal. Y esto significaría que, responder esto significaría que, a ver, es decir, perdón, es decir, ¿será verdad que Fn satisface lo siguiente? Y aquí tendríamos que Fn de x más y, es el punto 1, igual a Fn, f subíndice n de x, más f subíndice n de y el punto número 2, ¿sí? F subíndice n de lambda veces, bueno, a ver, aquí para ser más específico, permítanme, aquí voy a borrar esto acá, para cualesquiera x, y en Rn-1, permítanme, para cualesquiera x, y en Rn-1, porque el dominio de Fn es Rn-1, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿quién es X? ¿Cómo sería X? X sería de la forma X1, X2, bla, 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 hasta Xn-1. Y sería de la forma Y1, Y2, bla, bla, hasta Yn-1. Número 2, que F, me voy a bajar un poquito. Número 2, si F subíndice N de lambda veces X es igual a lambda veces F subíndice N de X con lambda de los reales y X en Rn-1. Estas dos propiedades, la primera es si Fn abre sumas, es preguntarse si Fn abre sumas, y la segunda, si Fn saca escalares, son precisamente las dos propiedades que definen a la función f subíndice n como una transformación lineal. Una transformación lineal entre una función entre dos espacios vectoriales es una transformación lineal si abre sumas y saca escalares, ¿sí? Entonces, estas son las dos propiedades que tendrían que checar en caso de que sientan que sí es efectivamente Fn es una transformación lineal, ¿no? Crean que vale la pena gastar un poco de su tiempo para demostrar estas dos cosas, ¿no? Ok, entonces, aquí podrían intentar, por ejemplo, pues, demostrarlo
para F1, demostrarlo para F2, y bueno, ya para F2 ya quedó, demostrarlo para F3, pero igual podrían hacerlo en términos generales para F subíndice n, ¿no? En general, para una función de esta naturaleza, demostrando en primer lugar que R a la n es un espacio vectorial real para toda n, y por lo tanto, si para toda n, Rn es un espacio vectorial, pues en particular R a la n-1 será un espacio vectorial real, y si demuestran que esta Fn entre estos dos espacios vectoriales abre sumas y saca escalares, entonces pues ya con esa demostración habrán demostrado todos estos casos, ¿no? Todos estos casos de la F1, la F2, la F3, o sea, habrán demostrado una infinidad de casos, ¿cierto? Y bueno, la idea de que reflexionen esto es para que se vayan naturalizando con el concepto de transformación lineal. Más adelante vamos a ver otros ejemplos más interesantes de transformaciones lineales. Y por lo pronto también creo que queda claro, bueno, tal vez no tan claro, pero la idea, por ejemplo, de la F subíndice n es que encaja, así como fíjense, la F subíndice 1 en cierto modo está encajando a R en R2, ¿verdad? Está sumergiendo a R en R2 por el eje de las abscisas, ¿verdad? Es el eje de las X, abscisas y ordenadas así, por el eje de las X, ¿verdad? F2 está encajando a R2 en R3 mediante el piso de R3, ¿cierto? Y en general, F subíndice N, esta de por acá, esta F subíndice N, está encajando a Rn-1 en Rn. Pero acuérdense, no solo la idea es que no solo van a encajar, por ejemplo, esta F subíndice N, no solo va a encajar a Rn-1 en Rn como conjuntos y ya, sino que los va a encajar con todas sus estructuras de espacios vectoriales, ¿sí? O sea, Fn va a jalar a Rn-1, pero con todo y su estructura, no solamente al conjunto, ¿vale? Entonces, estas son otras preguntas para que reflexionen. Entonces, la idea es esto, ¿no? Si ustedes quieren checar que Fn es una transformación lineal, tienen que checar estos dos puntos, ¿vale? Estos dos puntos son los que tienen que checar. Si ustedes afirman que F subíndice n es una transformación lineal, entonces tienen que haber ya demostrado estos dos puntos. Si uno de estos dos falla, entonces no es una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, échenle un ojo a esto si quieren. Se los paso al rato como en las notas. Y pues para que pues, sigan trabajando, ¿no? De aquí que no solo sea que escuchen y ya, sino que también sean activos, ¿no? En el curso, que ustedes mismos puedan ir trabajando los conceptos. Ok, entonces, ¿algún otro comentario, alguna otra sugerencia, duda? Creo que no. Bueno, continúo. A ver, entonces, rápidamente, habíamos visto las propiedades fundamentales del producto escalar, ¿verdad? Habíamos visto que el producto escalar es conmutativo, es distributivo sobre la suma de vectores, saca escalares y es definido positivo. ¿Más o menos se acuerdan de estas cuatro propiedades? Más o menos sí las tienen en la mente, en su recuerdo. Estas cuatro propiedades son las básicas del producto escalar. Conmutativo, distributivo respecto de la suma de vectores, saca escalares y es definido positivo. ¿Qué significa que sea definido positivo? Que si yo tomo un vector u y hago el producto escalar de u consigo mismo, eso es mayor o igual a cero en general. Y va a ser cero, ese valor u.u va a ser cero, si y solo si u es el vector cero, ¿vale? Eso significa que que el producto escalar sea definido positivo. Bueno, okay, entonces teniendo en cuenta estas cuatro propiedades, no las escribo para no comer más tiempo, pero si es necesario que las escriba ahorita, las escribo, ustedes me dirán, ¿vale? Ok, entonces, la clase pasada hice un breve recordatorio de que, por ejemplo, esto que voy a decir vale tanto para R2 como para R3. Y ustedes lo pueden checar ya sea con haciendo los cálculos directos, si no lo recuerdan, o apoyándose de la función F2, ¿verdad? Porque fue mediante F2, vía F2, que definimos el producto escalar
para R2, o es una alternativa, no es lo usual, ¿verdad? Pero es una alternativa. Lo usual es definir independientemente el producto escalar en R2 y luego en R3, o bien, fíjense, también es válido, y esto sería interesante checarlo, pueden definir el producto escalar en Rn. ¿Cómo definirían? ¿Cómo sería la definición de un producto escalar en R, en Rn? ¿Cómo sería una definición de producto escalar en Rn? Y luego, una vez que lo hayan definido, para ver que su definición es buena, un criterio para ver si su definición es buena sería someter a su definición a la prueba de ver si tiene las 4 propiedades que acabo de mencionar: conmutatividad, distributividad, que saque escalares, y que es la definición que den que sea definida positiva. Desde luego hay una forma natural, ¿verdad? Hay una forma, digamos que ya una vez conocido el producto escalar en R2 y en R3, hay un modo que se nos ocurriría de manera inmediata de definir el producto escalar en Rn. Si se les ocurre cómo, bueno, no es necesario que me digan, bueno, si no quieren, ¿verdad? Pero si se les ocurre cómo sería el producto, un producto escalar en Rn, o sea, el primerito que se les venga a la mente, digan, pues, voy a probar con este. Bueno, ese que se les está ocurriendo o que se les va a ocurrir, sométanlo a las 4 propiedades. Si satisface las 4 propiedades, entonces ya la tienen ganada y van a decir, pues sí, este es un producto escalar, ¿no? Bueno, es una buena definición de producto escalar porque pues, al menos satisface las 4 propiedades, ¿vale? Entonces, los invito a que chequen esto, ¿no? A que verifiquen si efectivamente hay un producto escalar en Rn. ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Cómo definirían ustedes un producto escalar en Rn? Y luego que chequen las 4 propiedades, ¿ok? Entonces, en general, ya sea en R2, en R3 o incluso en Rn, una vez que resuelvan esta pregunta, pero lo voy a poner aquí, en general, solo voy a trabajar con R2 y R3, pero lo que diga aquí vale para Rn también. En general, ya sea un vector de R2 o R3, ¿sí? Se tiene que U.U, o sea, el producto escalar de U consigo mismo, es igual a la norma de U al cuadrado, ¿sí? Ese es un modo de relacionar el producto escalar con esta entidad geométrica o con el concepto geométrico de norma o longitud de un vector, ¿sí? Y esto también sale con cuentitas directas, ¿no? Si quieren trabajarlo en R3, pongan a U igual a U1, U2, U3, y hacen el producto escalar de esta terna consigo misma, y van a obtener pues la raíz cuadrada de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más eh, este, van a obtener U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado. Y si recuerdan el teorema de Pitágoras, pues verán que esa es precisamente la norma de U al cuadrado, ¿no? Norma o longitud de U al cuadrado, ¿ok? Bien, hay algo aquí interesante que valdría la pena checar, y es la desigualdad. Es otra de las propiedades fundamentales del producto escalar. Otra propiedad. Bueno, y de aquí se seguiría que la norma de U, ¿sí? Que la norma de U es igual a la raíz cuadrada de U.U. ¿Sí? Es también una formulita ahí medio conocida, ¿no? Otra propiedad importante del producto escalar
es la desigualdad de Cauchy, ¿verdad? ¿Cómo lo escriben? Así. De Cauchy-Schwarz, ¿no? Algo así se pronuncia. Y esta la voy a demostrar, bueno, la vamos a checar para R3, pero otra vez vale para R2, y en general se puede demostrar que vale para Rn. Y sería bueno que ustedes intentaran la demostración para Rn, ¿sí? Bueno, lo voy a decir, bueno, ahorita vamos viendo, ¿no? Para cualesquiera, a ver, para cualesquiera vectores a ver, lo voy a hacer para R2, para dar unas pistas geométricas que nos hagan creíbles esta desigualdad, para R2. Y más adelante lo checaremos, una demostración, veremos una demostración para R3. A ver, para cualesquiera vectores U, V en R2, ¿sí? La norma, el valor absoluto de el valor absoluto de U puntito V es menor o igual que la norma de U por la norma de V. Fíjense, perdón, aquí estas líneas están denotando el valor absoluto de este número real. Estas líneas están denotando la norma del vector U o la longitud del vector U, y estas líneas están denotando la norma o longitud del vector V, ¿vale? Entonces son símbolos diferentes y no están significando lo mismo, pero, y bueno, ya dicho así, creo que no hay confusión, ¿no? Porque algunos libros, algunos autores, aquí ponen doble barrita, pero bueno, para no escribir tanto, ¿no? Ok, entonces, una forma de, de checar, de verificar o de hacer creíble esta desigualdad es checando, permítanme, fíjense, es checando aquí haciendo algunas observaciones. Permítanme. Fíjense, vamos a concentrarnos tantito. Vamos a concentrarnos tantito a ver, en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Sí, pueden ver es un círculo, unitario, ¿sale? Y está, digamos, centrado en el origen. Todos pueden ver, si ven bien el dibujito que estoy presentando, un círculo unitario, y ahí tiene indicando al vector 1,0 con una línea roja, un vector rojito, y luego hay un vector verde que, de tal modo que entre el vector rojo y el vector verde hay un ángulo alfa. ¿Sí? ¿Todos lo pueden ver? Sí, profe. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, para que sea claro, ¿no? Bien, si consideramos la definición de producto punto R2, ¿sí? Y la aplicamos al vector unitario, bueno, al vector rojo, es un vector unitario porque su norma es 1, ¿no? Recuerden que los vectores unitarios son aquellos que tienen norma 1, ¿sí? Cuya longitud es 1, la unidad. Ok, entonces aquí estoy llevando a cabo el producto escalar o producto punto de este vector rojo y este vector verde, ¿verdad? El vector verde, puesto que es unitario y está viviendo en la circunferencia unitaria, entonces puedo poner sus coordenadas como coseno de alfa, seno de alfa, ¿ok? Entonces, cuando hago el producto escalar de este vector con este vector, ¿qué es lo que me queda? Me queda el coseno
del ángulo, en este caso el coseno de alfa, que viene a ser el coseno del ángulo entre este vector y este vector, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están todos de acuerdo? Es aquí aplicando directamente es este por este más este por este, quedándome pues el coseno de alfa, ¿no? Finalmente es el coseno del ángulo entre estos dos vectores. ¿Ok? Es una observación simple, pero esa observación simple, ¿qué les parece si nos hacemos la siguiente pregunta? Ajá. O bueno, aquí como lo estoy afirmando, eh, bueno, aquí como estoy haciendo una operación, fíjense, en el plano. ¿Por qué? Porque, o bueno, al menos una operación para estos dos vectores, el rojo y el verde, porque los voy a rotar en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, o sea, en un sentido positivo, los voy a rotar por un ángulo teta, ¿sí? Voy a rotar a este vector por un ángulo teta, que más o menos quedaría aquí. Lo voy a poner un poquito más para acá, ¿sí? Quedaría aquí, haciendo la rotación por un ángulo teta, y este vector, digo, la escala está mal, ¿no? Pero más o menos con las explicaciones creo que se entiende lo que quiero dar a entender, lo que quiero decir, ¿no? Ok, entonces, si yo roto a este vector por un ángulo teta, pues más o menos va a quedar en esta posición, o hagan de cuenta que queda en esta posición, ¿sí? Y lo que sí es cierto es que pues este ángulo, que es el ángulo de rotación, aquí es teta, este sigue siendo alfa, y este pues ya es teta más alfa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, digamos que el dibujito no es preciso, pero las anotaciones algebraicas, aritméticas, sí son precisas, ¿no? O sea, bueno, en el sentido de que efectivamente este ángulo estará representando a teta más alfa. Luego, entonces, este, este vector transformado en este vector, pues tiene estas coordenadas, y este vector transformado en este vector, pues adquiere estas coordenadas. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Estamos viviendo aquí todavía estos vectores, nada más los roteo, o sea, están viviendo, aún siguen viviendo en la circunferencia unitaria, ¿no? Aquí digo, tiene otro tamaño, pero hagan de cuenta que es la circunferencia unitaria. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si no se entiende, por favor, díganme. Entonces, la pregunta es, la pregunta intuitiva es, a ver, a ver. Si yo lo que estoy viendo de estos, que cuando hago el producto escalar de estos dos cuates, me queda el coseno del ángulo alfa, del ángulo entre ellos, ¿qué? Si los roto un poquito, ¿no será que el producto escalar se conserve? ¿Sí me voy a entender? ¿Sí se entiende mi pregunta? ¿Será que el producto escalar se siga conservando una vez rotados estos vectores? Es decir, que el producto escalar de estos vectores sea igual al producto escalar de los vectores que se obtienen al haber rotado a estos. O sea, el producto escalar de estos vectores sea igual al producto escalar de los vectores rotados. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí se entiende la pregunta? Intuitivamente, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que efectivamente el producto escalar se conserve? O sea, solamente viendo este dibujito, ¿no? O sea, aquí como que hay que dejar trabajar un poquito nuestra intuición. Como que uno diría, pues, como que en una de esas sí, ¿no? En realidad solo estamos rotando a los vectores. Entonces, y si el producto escalar de estos dos vectores es el ángulo entre ellos, rotados, pues como que el ángulo se sigue, no como, sino más bien el ángulo se sigue conservando, el ángulo entre ellos, entre los rotados, se sigue conservando. Luego entonces, en una de esas, el producto escalar va a ser el mismo. O sea, otra vez, coseno de alfa. O sea, no estoy diciendo que así sea, ¿verdad? Pero si dejamos trabajar un poquito nuestra intuición, no parece tan descabellado suponer estas cosas. Bueno, entonces, esta intuición, que sea nuestra guía para tratar de verificarlo ya de manera formal. O sea, no se vale decir, pues como que siento que sí, bueno, lo voy a tomar por válido y así me voy a ir con mi teoría, ¿no? Voy a suponer que sí y ya hago todas las cuentas que haga o las cuentas que vaya a hacer, si de algún modo se basan en esta intuición, pues así lo dejo, ¿no? No. Que la intuición te sirva para empezar a hacer los cálculos adecuados y verificar y ver si efectivamente esto es válido o no. Ok, entonces pues realmente no es particularmente complejo ver que sí, que efectivamente, fíjense, encontramos otra propiedad del producto. Bueno, a ver, haciendo las cuentas,
haciendo las cuentas. Más o menos sí se va siguiendo lo que estoy planteando. Sí, lo van siguiendo. Trato de irme un poquito más rápido porque el tiempo está agotado y quiero platicarles varias cosas y además ya quiero empezar con lo de programación, ¿no? Bueno, creo que está claro. Ok, perfecto. Gracias, Luis. Gracias, Montserrat. Yo creo que empezaremos el lunes o a más tardar el miércoles, ¿no? Ya con lo de programación. Es que sí quiero darles, bueno, hacer varios recordatorios de esto, ¿no? Ok, entonces, si yo hago el producto, hacer el producto, aquí está. Hacer el producto escalar de este vector y este vector significa, bueno, tomo las coordenadas de este cuate, es esto, tomo las coordenadas de este cuate, pues aquí está, y ya procedo, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues es coseno de teta por coseno de teta más alfa, más seno de teta por seno de teta más alfa, ¿cierto? Luego, generalmente es, bueno, es usual, pues, desarrollar esta cosa en términos de cosenos y senos, que viene a ser esta cosa de aquí, ¿sí? Y desarrollar esta cosa, pues, en términos de senos y cosenos, que es esta cosa de aquí. Entonces, finalmente, este producto me queda, y es igual a este producto más este producto. Chequen ahí las cuentitas, lo que voy escribiendo, y si no están de acuerdo, pues me dicen. Pero bueno, finalmente, si ustedes operan este con este y luego le suman este por este, pues lo que les queda es esto de acá. Hacen esta operación, les queda esto de acá, chequenlo. Luego esta suma es esta suma, hacen esta operación, les queda esto de acá. Luego se eliminan estos cuates y les queda coseno de alfa por el coseno al cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, y eso es igual a ¿qué? Por Pitágoras, esto es igual a 1. Queda entonces coseno de alfa. ¿Sí están de acuerdo con esto que estoy diciendo? Son cuentitas sencillas, ¿no? A ver, les doy unos segundos para que chequen las cuentas, a ver si están de acuerdo. Ok, dice Luis Arturo Morales que está de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, pues ya me lo comenta. Bueno, entonces, ¿esto qué está diciendo? Que al menos para este tipo de rotaciones, el producto escalar se conserva. Eso es válido como otra propiedad, ¿no? O sea, aparte de las 4 propiedades que ya dimos, esta también sería una propiedad, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Que el producto escalar conserva las rotaciones. O se conserva, mejor dicho, se conserva bajo rotaciones. Así diríamos, al menos con esta rotación particular, podríamos decir, para este tipo de rotaciones particulares, el producto escalar se conserva. Esa es una propiedad. ¿Están de acuerdo que es una propiedad? Habría que checar, por ejemplo, qué tal si los dos vectores, si estos vectores no quedan en el mismo cuadrante, ¿no? ¿Qué tal si este queda por acá? O qué tal si este queda por acá, o no sé, o queda por acá, o sea, habría que ver diferentes posibilidades, ¿no? Y en cada una de esas posibilidades, ver si efectivamente el producto escalar se conserva, ¿sí? Entonces, es otra pregunta que valdría la pena hacer con la finalidad de que ustedes se las ingenien para ver cómo harían una demostración, es, en términos generales, la pregunta es, ¿el producto escalar se conserva bajo rotaciones? Para rotaciones positivas, para rotaciones negativas. Como que esto que acabamos de hacer ahorita sugiere que sí, ¿verdad? Como que en una de esas sí, y entonces esto dice, pues valdría la pena intentar hacer esa demostración en general. Si el producto escalar, o responder esta pregunta, ¿el producto escalar se conserva bajo rotaciones? Y luego se nos ocurriría otra cosa más. ¿El producto escalar se conservará bajo reflexiones? Es decir, digamos que ya calculamos el producto escalar de estos dos. Ahora, si reflejo este y si reflejo este, el producto escalar entre los reflejados, por ejemplo, reflejarlos respecto al eje Y, ¿se conserva? O el producto escalar de estos, pero reflejados con respecto al eje X, el producto escalar ¿cómo se compara el producto escalar de estos con el producto escalar de los reflejados con respecto al eje X o al eje Y, o reflejados respecto del origen, ¿no? O sea, este para acá y este para acá, ¿no?
¿Cómo será? ¿Se conservará? ¿Cambiará de signo? ¿Qué onda? ¿Están de acuerdo? ¿Sí cobra sentido? ¿Tienen sentido estas preguntas que les estoy haciendo para ustedes? ¿Tienen sentido estas preguntas para ustedes? ¿Sí es claro qué es lo que estoy preguntando? Si no les queda claro, por favor, coméntenlo. Ah, perfecto, gracias, Montserrat. Sí, ok, gracias, Uriel. Entonces, se dan cuenta que hay un montón de preguntas, ¿no? Que podemos empezar Bueno, esto lo digo rápido porque ya ustedes tienen cierta experiencia con esta cosa. Solamente quiero, con el producto escalar, y solamente quiero pues, recordar algunas nociones para que no agarrarlos tan en curva, ¿sí? Sino que ya más o menos ya agarrarlos, o sea, que vayan otra vez ahí aceitando los motores, calentando motores, para que todo lo tengan bien en la mente. Y pues además se me ocurre hacerles estas preguntas para que no sea simplemente ver lo que ustedes ya saben, ¿no? Y sirve porque es como una forma de jugar, pero a la vez no es un juego al ahí se va, sino es un juego que tiene por propósito, o sea, pensar todas estas preguntas son como una especie de juego que tiene por propósito, pues, por ejemplo, entrenarnos en cómo escribiría yo una demostración, ¿no? Tengo una idea intuitiva de algo, de un resultado que probablemente sea verdadero, ¿cómo escribo la demostración? ¿Cómo planteo las cosas? ¿Cómo planteo el enunciado del teorema que quiero demostrar? ¿Sí? Y luego, pues ejercita las herramientas que se supone ya conocemos, ¿sí? Entonces, no es un ejercicio ocioso, si se dice así, ¿verdad? Ocioso, sino tiene bastante de interés, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí tiene la definición de vector no nulo, de vector, perdón, unitario, ¿sí? Un vector, no, perdón. Una simple observación que también vale la pena hacer es que si yo tengo un vector U que es no nulo en R2 o en R3, entonces cuando calculo su norma, pues su norma va a ser distinta de cero, ¿verdad? No va a ser cero. Y esto lo podemos afirmar porque la norma está en términos del producto escalar, ¿verdad? Y si U es no cero, entonces el producto escalar de U consigo mismo es distinto de cero, luego entonces la norma es distinta de cero, ¿ok? Entonces, si dividimos a U por su norma y le llamamos a ese vector V, resulta que V es un vector unitario. Esta es una operación muy sencillita, pero se ocupa mucho, ¿no? Se llega a ocupar mucho. Construir vectores unitarios de esta manera. Entonces, aquí también es algo que vale la pena que recuerden. Y aquí hay varias preguntas interesantes, ¿no? Aquí lo puse como conclusión, pero valdría la pena que efectivamente lo verifiquen, si efectivamente es una conclusión o no. El producto escalar en R2 es invariante bajo rotaciones positivas. Luego vendría la pregunta si también es, a preguntarse si en R3 también, ¿verdad? Pero bueno, por lo pronto solo hay que dejarlo en R2. O si ustedes llegan a una demostración en R2, ¿podrían extenderla a una demostración en R3? Otras más preguntas. ¿Qué hay con las rotaciones negativas, no? ¿Qué resultados? ¿Se tienen resultados análogos para R3? Entonces son varias preguntitas. ¿Ok? Por lo pronto, entonces, ya que tenemos esto de aquí, ya que tenemos esto de aquí, entonces, a ver, permítanme. Eh, a ver, permítanme un momento, por favor. Fíjense que, dicho esto, por ejemplo, otra vez, para este mismo caso, de que, al menos ya sea para este de acá, para el izquierdo o la derecha, resulta que el producto escalar de vectores unitarios, fíjense, porque como sea, aquí estamos haciendo el producto escalar de vectores unitarios, da el coseno del ángulo entre ellos, ¿verdad? Como que uno diría, entonces será cierto que el producto escalar entre vectores unitarios es el ángulo, da el coseno del ángulo entre ellos. Bueno, como que aparentemente sí, ¿verdad? ¿Eso qué significaría? Tener en cuenta esta definición, fíjense, tener en cuenta esta construcción de aquí, entonces, si yo tomo dos vectores, sean con, con base en esta observación
y las construcciones geométricas presentadas, o sea, me refiero a esto que acabamos de platicar aquí, ¿sí? Tendríamos, a ver, tendríamos lo siguiente, ¿no? A ver, dados dos vectores U y V en R2, pues si hacemos el, el valor absoluto, o sea, el valor absoluto de U entre su norma, punto, o sea, el producto escalar de estos vectores unitarios, ¿sí? Esto sería igual, teniendo en cuenta que el producto escalar saca escalares, tendríamos que esto es igual al valor absoluto de U punto D entre la norma de U o la norma de B, ¿sí? Y esto a su vez será igual al valor absoluto del coseno del, voy a ponerlo así, del ángulo entre U y V, ¿sí? Ajá. Esto es el ángulo entre U y V, ¿sí? ¿Tienen dudas? La pregunta es, ¿tienen dudas de cómo llegar de acá para acá? Digo, nada más lo comenté porque estoy bajo la idea de que si ahorita no lo recuerdan, lo podrían hacer ustedes, pero si quieren, lo hacemos, ¿no? Pero por lo pronto lo dejo así y ustedes me dirán, ¿sale? Y esto, pues como ya sabemos, es menor o igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, ahí. O bien, como que tenemos una especie de demostración esbozada a medias, ¿verdad? Porque platicamos mucho, dimos algunos, algunos argumentos que ciertamente validan o como que aparentemente pueden validar todos los casos posibles que se den, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Teniendo las diferentes posiciones de los vectores, y que en cada caso efectivamente se dé el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? Para llegar finalmente a este. Al menos, fíjense, al menos, esto que acabamos de platicar, todo esto que hemos platicado, al menos todos estos argumentos nos sugieren, si bien no son una demostración formal, nos sugieren que, o nos hacen plausible esta desigualdad, ¿verdad? O sea, no es tan difícil, teniendo algunas consideraciones geométricas elementales, no es tan difícil concluir que esta desigualdad muy probablemente es válida. ¿Sí están de acuerdo con esto que estoy diciendo? Como que estos argumentos geométricos sugieren que efectivamente esta desigualdad es válida, que es precisamente la otra, la propiedad que queremos demostrar. Si les queda claro esto que estoy diciendo, no, todo esto que acabo de comentar no es propiamente una demostración, pero sí son argumentos fuertemente sugerentes de que esta desigualdad se vale. Y lo interesante es que, pues, revisando estos argumentos geométricos, pues encontramos, nos topamos con varias preguntas interesantes en relación a otras posibles propiedades del producto escalar. Entonces, estuvo más o menos
bien haber navegado un poquito por todos estos vericuentos. ¿Sí, o qué opinan ustedes de esto que acabo de platicar? Esto que les estoy comentando. Es plausible esta desigualdad, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Bueno, naturalmente uno diría, a ver, pero pues a ver dónde está la demostración formal. Y efectivamente hay una demostración formal, una demostración algebraica, puramente algebraica y formal. Entonces, a ver, vamos a echarle un ojo a esa demostración rápidamente. Es una demostración sencillita. Voy a hacerla, ¿les parece si la hago? A ver, la voy a hacer aquí. Aquí cabe la demostración en este pedazo, ¿sí? Con esta demostración y unas cuantas cosillas que les voy a decir, concluimos. A ver, desigualdad. Bueno, esto ya lo escribí, ¿verdad? Demostración de la desigualdad. Fíjense que, sin embargo, a pesar de que todo esto que acabo de platicar no es una demostración formal, no sé ustedes qué opinen, pero estos argumentos podrían afinarse de tal forma, perdón, que se dé una demostración de esta desigualdad que vamos a demostrar de manera algebraica, pero desde un punto de vista muy geométrico. No sé si ustedes sientan que lo que estoy diciendo es posiblemente verdadero, ¿sí? De que si refinamos, si afinamos, si tomamos adecuadamente y extendemos los argumentos anteriores, que son ciertamente muy geométricos, podríamos llegar a una demostración de esta desigualdad. ¿Les suena a que podría ser cierto esto que digo? Bueno, piensen, ¿ok? Demostración de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Ok. Una demostración rápida. Y vale la pena ver esta demostración por lo que les voy a decir. Para cualquier, okay, para cualquier escalar lambda, ¿sí? Para cualquier lambda en R, que nosotros aquí vamos a ocupar la propiedad del producto escalar, esta propiedad, la cuarta propiedad del producto escalar, que es definido positivo, ¿verdad? 0 es menor o igual que, a ver, a ver, a ver, lo voy para especificar un poquito más, a ver, permítanme un momento. Sean U y V vectores. Entonces, para cualquier escalar lambda, tenemos esto. ¿Sí están de acuerdo con esto? O sea, estoy formando el vector U menos lambda veces V, lo estoy pensando como un vector. Acuérdense que tenemos álgebra vectorial, ¿verdad? Tenemos por ahí, en nuestro espacio vectorial, tenemos una estructura pues, de espacio vectorial, entonces podemos multiplicar vectores por números reales y podemos restar vectores, que a final de cuentas, todas estas operaciones nos regresan un vector, ¿sí? Entonces, aquí estoy utilizando ya fuertemente el álgebra de espacio vectorial y luego estoy aprovechando la propiedad la propiedad 4 del producto escalar, que es definido positivo. Por lo tanto, este producto escalar es mayor o igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Luego, si yo ocupo la distributividad del producto escalar respecto de la suma o de la diferencia de vectores, entonces puedo llegar a esto, a que esto de aquí, fíjense, aquí ya estoy ocupando fuertemente toda la algebrita, ¿no? Es igual a la norma de U al cuadrado, ¿sí? Menos 2 veces 2 lambda veces U
punto B, ¿sí? Más lambda cuadrada por la norma de B al cuadrado, ¿sí? Aquí estoy ocupando que B punto B, que U punto U es igual a su norma al cuadrado y estoy haciendo las distribuciones respectivas, ¿sí? Si alguien tiene duda de qué es lo que estoy diciendo hasta aquí, por favor dígalo y lo desarrollamos de manera más extensa, ¿sí? En el caso de ser necesario. Ok, entonces luego hago este pequeño reacomodo, aprovechando otra vez. Fíjense que todo esto no se sale en absoluto, se está saliendo de los axiomas de espacio vectorial. Este reacomodo lo puedo hacer porque las sumas son conmutativas. Las sumas y las, bueno, en este caso sí, las sumas son conmutativas, así, para no hacerla tanto de cuento, las sumas son conmutativas. ¿Sí? Y puedo asociar también, ¿verdad? Ahí el producto escalar tiene sus leyes asociativas, entonces ahí también puedo aplicar las propiedades asociativas del producto escalar. Y esto lo hago para identificar a esta expresión, ¿sí? Como una ecuación cuadrática en lambda, ¿verdad? Esta última expresión es una ecuación cuadrática en lambda, ¿cierto? Entonces puedo aplicar esta formulita, la formulita para este tipo de expresiones algebraicas, para encontrar las posibles raíces, las raíces de esta expresión, ¿verdad? O sea, cuando tengo un polinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, que es el caso, ¿verdad? Dense cuenta que precisamente esta cosa es una expresión de esta naturaleza. Entonces, sus raíces son, están expresadas en términos de menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, ¿cierto? Y la existencia de dos raíces, una raíz o cero raíces depende de la expresión b cuadrada menos 4ac. ¿Se acuerdan de esto? Sí, ¿no? Sí, más o menos se acuerdan. Que para que o sea, una expresión de la forma x cuadrada más bx más c, para que ésta tenga una, dos o cero raíces, pues depende precisamente de lo que queda encerrado en el radical, ¿verdad? A la hora de expresar las raíces, que es precisamente b cuadrada menos 4ac. En este caso, fíjense, observen que por lo que tenemos, ¿sí? Esta expresión siempre está por arriba está o bien por arriba del cero, o sea, por arriba del eje X, o a lo más toca al eje X en un punto, ¿verdad? Es decir, esto de aquí, que esta cosa sea mayor o igual a cero, lo que nos está diciendo es que tenemos algo de esta naturaleza, como que tenemos algo así, miren. Lo comento nada más de manera rápida, ¿no? O bien que tenemos algo así, por ejemplo, ¿sí? Aquí está viviendo lambda, o quizás tenemos, a ver con qué escribo, a ver si con este solito se ve. O en una de esas, aquí hagan de cuenta que es tangente, perdón, algo así, ¿no? O aquí tenemos una raíz, pero definitivamente esto de acá, aquí tenemos dos raíces, esto no puede pasar, ¿verdad? Esto no puede pasar. ¿Ok? Entonces, solamente tenemos o bien la posibilidad blanca, o bien la posibilidad blanca, o bien la posibilidad azul. La posibilidad verde no la tenemos, porque eso significaría dos raíces, cosa que no tenemos de acuerdo precisamente a que el producto escalar es definido positivo. ¿Vamos todos bien hasta acá? Es un análisis sencillito, algebraico sencillito. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Pues significa precisamente que, puesto que a ver, lo voy a escribir aquí, puesto que esta expresión y puesto que es mayor y que es no negativa,
Cuando esto quiere decir que es mayor o igual a 0 esta expresión para cualquier valor de lambda, se tiene que, y aquí lo voy a expresar rapidísimo, casi por arte de magia, pero es para no quedarme en tantos cálculos detallados. En dado caso de que tengan duda, por favor lo dicen, para desarrollar los cálculos, ¿no? Pero creo yo que ustedes los pueden desarrollar. O sea, finalmente lo que vamos a tener es que b cuadrada menos 4ac es igual a 0. ¿Quién es b? ¿Quién es a? ¿Y quién es c en este caso? ¿No? Por ejemplo, a sería la norma de b al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, pensando en ax cuadrada más bx más c, a sería la norma de b al cuadrado, b sería igual a menos 2 veces u punto b, y c sería igual a la norma de u al cuadrado, ¿cierto? Luego, el hecho de que b cuadrada menos 4ac sea igual a 0 significa que esta expresión, perdón, que b cuadrada menos 4ac sea menor o igual a 0, ¿verdad? Si es 0, perdón, aquí estaba fallando algo, ¿no? Si b cuadrada menos 4ac es 0, entonces solo tenemos una raíz, ¿verdad? ¿O me equivoco? Pero si es estrictamente menor a 0, entonces ahora sí que no tenemos ninguna raíz. Son esas dos posibilidades, ¿verdad? Ya. Se me estaba pasando esa. ¿Sí? ¿Vamos bien todos? Que b cuadrada menos 4ac sea menor o igual a 0 significa, traducido en este caso particular, identificando quiénes son los coeficientes a, b y c, tendríamos entonces que 2u punto b al cuadrado más, menos, es menos, 4 por la norma de b al cuadrado por la norma de u al cuadrado es menor o igual a 0. ¿Sí? Necesariamente se tiene eso, es menor o igual a 0. Luego entonces, si desarrollamos esta cosa, hacemos un desarrollo sencillito, concluimos que 4 veces, voy a borrar esta línea de aquí, ya casi terminamos, perdón, 4 veces por u punto b al cuadrado menos, la norma de b o la norma de u al cuadrado es menor o igual a 0, ¿cierto? Y luego de aquí se sigue directamente, ya sin tanto relajo, que u punto b al cuadrado es menor o igual que la norma de b por la norma de u, todo eso elevado al cuadrado, ¿cierto? Otra vez estoy omitiendo varias cuentitas para no hacérselas tan cansadas, ¿sí? Finalmente, creo que así se escribe, ¿no? Extrayendo la raíz cuadrada en ambos lados, ¿qué es lo que obtenemos? Pues lo que queremos. Tenemos que el valor absoluto de u punto b es menor o igual que la norma de b por la norma de u, ¿sí? Que es lo que queríamos demostrar. Bueno, que es a lo que queríamos llegar, ¿no? Ok, entonces fíjense, hay algo interesante. Aquí hago unos últimos comentarios que valen mucho la pena hacer y con esto concluimos. Fíjense, esta demostración que ciertamente también se basa en cuestiones algebraicas muy sencillitas, ¿sí? O sea, esto que acabo de platicar es que de secundaria, de tercero de secundaria, quizás de preparatoria, tiene un fuerte, no sé cómo decirlo, un fuerte aroma algebraico, ¿verdad? Es de una índole puramente algebraica. Y cada uno de estas propiedades, cada uno de estos pasos que di, o la mayoría de estos pasos, vale la pena observarlo, dependen de las propiedades del espacio vectorial, de los axiomas que definen un espacio vectorial, y de las 4 propiedades, o al menos
o al menos de algunas de las 4 propiedades del producto escalar, ¿sí? ¿Ok? Pero esto es puramente algebraico y ciertamente tiene es un contraste, ¿verdad? Es un contraste con el otro argumento que acabamos de dar, parcialmente, de naturaleza más geométrica. Entonces, esto nos sugiere que tenemos una especie de, bueno, esta sí es una demostración de Davis, ¿ok? La otra, pues como está ahí, ahí con ciertas observaciones, con algunas intuiciones, pero que aparentemente podría funcionar si somos suficientemente detallistas y pacientes, podríamos armar de ahí argumentos sofisticados, bien establecidos para llegar a una demostración geométrica de esta misma desigualdad, tendríamos entonces 2 demostraciones, una de naturaleza geométrica y otra de naturaleza algebraica, ¿vale? Ahora bien, uno diría, bueno, pues, ¿qué importa si tengo una demostración o tengo las dos o tengo otra demostración? Si igual me conviene mejor esta demostración algebraica porque es más cortita, más cómoda. La otra, pues tengo que hacer varias observaciones, pero quizás alguien que esté más inclinado a lo geométrico diría, no, pues aunque sí sea un esfuerzo mayor, pero a mí me laten más, la parte geométrica, porque además de la parte geométrica, pues sacamos varias preguntas, ¿verdad? Varias cuestiones interesantes. Entonces uno diría, uno podría entonces sopesar qué demostración puede tener mayor significado en la teoría. Bueno, desde un punto de vista, lo voy a comentar y con esto concluyo, desde un punto de vista matemático, digamos, ligado a la idea de abstraer, de generalizar las cosas que vamos haciendo, esta última demostración, la algebraica, cobra mayor sentido porque esta tiene cabida ya no solo en espacios vectoriales como R2 o R3 o los Rn. Aquí fíjense, yo nada más puse U y V vectores, ¿verdad? U y V vectores. Desde luego pudimos haber imaginado ahorita, vectores. Cada quien pudo haber imaginado, yo, no sé, Santiago Hernández pudo haber dicho, yo imaginé que estábamos trabajando en R2 porque empezamos en R2 y alguien más, por ejemplo, Uriel pudo haber dicho, pues a mí me late que yo estábamos trabajando en R3, o alguien más, Montserrat haber dicho, pues yo ya estaba pensando que estábamos trabajando en el CRN, ¿no? Y bueno, si lo pensaron así, está muy bien, porque esto es válido para esos 3 espacios vectoriales, pero todavía más. Esto es válido para espacios vectoriales abstractos. Esta demostración se puede prácticamente copiar en espacios vectoriales abstractos. De ahí la ventaja de esta demostración sobre la geométrica, porque la geométrica depende fuertemente de la representación de nuestros vectores como parejas, como ternas o como eneadas ordenadas. Y en los espacios vectoriales abstractos, esas representaciones son muy particulares. De ahí que la visión algebraica sea, desde este punto de vista, desde la idea de generalizar, tenga mayor peso. Es una fuerte diferencia entre las 2 demostraciones. Más o menos soy claro. Falta añadir algo muy importante. Resulta que si nosotros tomamos un espacio vectorial abstracto, vamos a tomar un espacio vectorial abstracto, como los que empezamos a manejar con la pura definición axiomática, y sobre ese, tómense el espacio vectorial abstracto V. Si sobre ese espacio vectorial ustedes definen una operación llamada producto escalar, ¿sí? Una operación binaria llamada producto escalar, cuyo dominio sea V por V, o sea, el producto cartesiano de V consigo mismo, y cuyo codominio, sea los números reales, de tal modo que esta operación producto escalar tenga las 4 propiedades que acabamos de mencionar, es decir, que sea conmutativa, que sea distributiva, que saque escalares y que sea definida positiva, entonces, en ese espacio vectorial
al cual ya le están añadiendo una operación producto escalar también muy generalizada, pueden demostrar, calcando esta demostración, la desigualdad de Cauchy-Schwarz en esos ámbitos abstractos. Entonces, ahí tendrían una generalización muy amplia de esta propiedad, de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y si se dan cuenta, con los argumentos geométricos no podemos hacer esto. Porque, repito, los argumentos geométricos dependen fuertemente de las representaciones de los vectores u y v. Aquí no tenemos una representación intrínseca de u y v, simplemente son vectores que obedecen las leyes de lo que definen un espacio vectorial y que obedecen las leyes que definen un producto escalar generalizado. ¿Cuáles son las leyes que definen un producto escalar generalizado? Estas 4, conmutatividad, distributividad, sacar escalares y definido positivo. ¿Sí? Más o menos queda claro lo que acabo de decir. Bueno, sé que es algo abstracto, pero sí les sonó a más o menos lógico lo que dije. Lo voy a escribir y se los voy a mandar en forma de notas para que lo tengan presente, ¿sale? Pero fíjense cómo es que de que nosotros estamos hablando en espacios vectoriales particulares como lo son R2 y R3, si le echamos un poquito de imaginación, nos saltamos espacios vectoriales bien generales, ¿verdad? Bien abstractos. Y esto que estoy diciendo va a cobrar mucho sentido cuando estén trabajando en álgebra lineal 2, si no es que en álgebra lineal 1 ya habrán visto o verán algo, pero en álgebra lineal 2, esto que estoy diciendo es vital, es de capital importancia. ¿Sí? Entonces, por eso solo lo quiero dejar como comentarios, no para clavarnos en esto porque no corresponde al curso, pero sí lo quiero comentar para que tengan una visión amplia de lo que estamos haciendo. ¿Les latió lo que les dije? ¿Les llamó la atención? ¿Les pareció interesante? Con esto concluyo, ¿no? Con esto termino. El lunes, si no el lunes, a más tarde el miércoles, ya empezamos con Python, solo para concluir algunas cosas más de la teoría, ¿sí? Voy a terminar la grabación.